En este video vamos a aprender a comparar valores en Java. Es decir, vamos a entender cuándo usar el operador de igualdad y cuándo usar el método equals. Si todavía no sabes qué es equals, no te preocupes, porque en un momento vamos a hablar sobre eso. Primero, tenemos acá un ejemplo con dos variables de tipo int. Una variable tiene el valor 5 y la otra tiene el valor 10. Nosotros queremos comparar los valores de estas variables. Y dependiendo de si son iguales o no, vamos a imprimir un mensaje correspondiente. Así que primero agregamos un bloque if-else y dentro de los paréntesis ponemos num1, luego ponemos el operador de igualdad y finalmente ponemos la variable num2. Esta condición pregunta si el valor de num1 es igual al valor de num2. En el caso de que la condición sea verdadera, imprimiremos el mensaje son iguales. Y si la condición es falsa, imprimiremos el mensaje no son iguales. Así que ejecutamos la aplicación y como era de esperarse, se imprime el mensaje no son iguales. Pero si cambiamos el valor de num2 a 5 y volvemos a ejecutar la aplicación, ahora aparece el mensaje son iguales. Y esto también era de esperarse. Pero, ¿qué pasa si probamos esta comparación no con valores primitivos, sino con valores no primitivos? Es decir, con objetos. Para eso, tenemos acá la clase persona, que simplemente tiene dos atributos, nombre y edad. Así que en este nuevo ejemplo, vamos a comparar a dos personas. Ambas tienen la misma edad, pero una persona se llama Carlos y la otra César. Al igual que en el ejemplo anterior, estamos usando el operador de igualdad para comparar estas dos personas. Si ejecutamos la aplicación, nos aparece el mensaje de que no son iguales. Y eso tiene sentido. Pero ahora cambiemos el nombre de la persona 2 de César a Carlos. Volvemos a ejecutar la aplicación y vemos que todavía nos aparece el mensaje de que no son iguales. Pero, ¿por qué? Nosotros podemos ver que sus atributos tienen los mismos valores. Tienen el mismo nombre y también tienen la misma edad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Para entender qué sucede acá, tenemos que ver qué ocurre en la memoria. En el primer ejemplo, cuando declaramos la variable num1, Java reserva un espacio en memoria para esa variable. Ese espacio puede guardar valores enteros. Y luego, dentro de ese espacio, se guarda el valor correspondiente. Después, se hace lo mismo con la variable num2. Entonces, cuando usamos el operador de igualdad para comparar estas dos variables, Java compara los valores que están guardados dentro de esos espacios. En este caso, la condición da como resultado falso, ya que el valor guardado en num1 es diferente al valor guardado en num2. Por eso, se imprime el mensaje no son iguales. Pero si ahora asignamos a num2 el valor 5, entonces el valor guardado dentro de num2 también es 5. Y ahora sí, los dos valores son idénticos. El valor de num1 es 5 y el valor de num2 también es 5. Entonces, esta vez, la condición da como resultado verdadero. Y por eso se imprime el mensaje son iguales. Pero en el segundo ejemplo ocurre algo diferente. Cuando declaramos la variable persona1 de tipo persona, Java también reserva un espacio en memoria para esa variable. Pero ese espacio no guarda directamente el objeto completo. El objeto real se crea en otro lugar de la memoria. Y ese lugar de la memoria tiene una dirección. Esa dirección es la que se guarda dentro de la variable persona1. Y gracias a esa dirección podemos encontrar el objeto que fue creado. A esa dirección la llamamos referencia, porque nos sirve como punto de partida para llegar al objeto real. Dicho de otro modo, la referencia que está dentro de la variable persona1 apunta al objeto real. Luego, Java hace algo similar cuando declaramos la variable persona2. Java reserva un espacio para la variable persona2. Después, se crea otro objeto de tipo persona en otro lugar de la memoria. Y dentro de la variable persona2 se guarda una referencia que apunta a ese nuevo objeto. A partir de ahora, para que esto sea más fácil de visualizar, vamos a representar estas referencias como si fueran frutas. Por ejemplo, la referencia de persona 1 la vamos a representar con una manzana. Y la referencia de persona 2 la vamos a representar con un plátano. Y ahora, si usamos el operador de igualdad para comparar persona 1 y persona 2, Java compara los valores que están guardados dentro de esas variables. Y en este caso, esos valores no son los objetos. Esos valores son las referencias.
Entonces, como las referencias son diferentes, la comparación da como resultado falso. Y por eso se imprime el mensaje no son iguales. Y no importa si cambiamos el nombre de persona 2 de César a Carlos. Aunque ahora los dos objetos tengan el mismo nombre y la misma edad, como ustedes ya saben, Java no compara directamente los objetos de tipo persona, sino sigue comparando las referencias guardadas dentro de persona 1 y persona 2. Y como esas referencias son diferentes, la comparación vuelve a dar como resultado falso. Por eso se vuelve a imprimir el mensaje no son iguales. Si quisiéramos que esta comparación dé verdadero, tendríamos que asignar el valor de persona 1 a persona 2. Y como persona 1 guarda una referencia, lo que realmente estamos copiando en persona 2 es esa misma referencia. Por eso, persona 1 y persona 2 terminan apuntando al mismo objeto en memoria. Entonces, si comparamos ambas variables usando el operador de igualdad, la condición nos da verdadero. Y esta vez se imprime el mensaje son iguales. Lo importante de esta parte del video es entender lo siguiente. Cuando usamos el operador de igualdad con tipos primitivos, comparamos valores. Pero cuando usamos el operador de igualdad con tipos no primitivos, comparamos referencias. Es decir, no preguntamos si los objetos tienen los mismos datos, sino preguntamos si ambas variables apuntan al mismo objeto. Pero entonces, ¿cómo hacemos para comparar los valores de los objetos y no sus referencias? Para eso, vamos a usar el método equals. Pero un momento, ¿de dónde viene ese método? Pues en Java existe una clase llamada Object. Y Object es la clase padre de todas las clases. Esto significa que todas las clases en Java heredan de Object. Por ejemplo, nuestra clase persona también hereda de Object. Y la clase Object ya viene con varios métodos importantes. Como la clase persona hereda de la clase Object, esta también hereda automáticamente esos métodos. Y uno de esos métodos heredados es justamente el método equals. Entonces, ahora que sabemos esto, volvamos al ejemplo donde persona 1 y persona 2 tienen el mismo nombre y la misma edad. Primero, borramos la condición que tenemos dentro del if, luego escribimos persona 1, después ponemos un punto y cuando ponemos el punto podemos ver los métodos disponibles para ese objeto. Entre esos métodos aparece el método equals. Así que lo seleccionamos. Dentro de los paréntesis tenemos que poner el objeto con el que queremos comparar a persona 1. En este caso, queremos comparar persona 1 con persona 2. Por eso, dentro de los paréntesis, escribimos persona 2. Y ahora sí, ejecutamos la aplicación, pero vemos que todavía se imprime el mensaje no son iguales. Pero, ¿por qué pasó esto? ¿No se supone que la comparación ya debería funcionar? Bueno, lo que pasó es lo siguiente. Si vamos a la clase persona, vemos que no hemos escrito explícitamente ningún método equals. Eso significa que estamos usando el método equals heredado de la clase object. Como pueden ver, este método retorna un booleano y como parámetro recibe un objeto de tipo object. Pero si recordamos bien, nosotros al método equals de persona 1 le pasamos persona 2. Es decir, no le pasamos directamente un objeto declarado como object, sino un objeto de tipo persona. Y eso es posible porque la clase persona hereda de la clase object. O dicho de otra forma, toda persona es un object. Por eso, un objeto de tipo persona también puede ser tratado como un objeto de tipo object. Ahora, dentro del método, se retornará la comparación entre this y el parámetro de tipo object, usando el operador de igualdad. This representa al objeto que llama al método. Entonces, en este caso, this representa a persona 1 y el parámetro de tipo object representa a persona 2. Por eso, al final, este método está haciendo algo parecido a esto. Y eso ya sabemos lo que significa. Java está comparando las referencias. Por eso, el resultado de este método es falso. Entonces, si queremos comparar los valores reales de nuestros objetos, tenemos que sobreescribir el método equals dentro de la clase persona. Pero antes de seguir, colabórame con un like, una suscripción o aunque sea un comentario. Cualquiera de las tres ayuda muchísimo al canal. Recuerda que eso no te va a hacer pobre a ti ni rico a mí. Y ahora sí, sigamos con el video.
Antes de escribir el código de nuestro método equals, necesitamos entender dos conceptos que nos van a ayudar a comprender mejor lo que vamos a implementar. El primer concepto es el appcasting, también conocido como casting implícito. Para entenderlo mejor, tenemos acá una jerarquía de clases, donde la clase animal es la clase padre y las clases perro, gato y león son las clases hijas. Teniendo esto en cuenta, podemos decir que un perro es un animal. Y lo mismo pasa con gato y león. Ambos también son animales. Gracias a esta idea, en Java podemos guardar un objeto de un tipo más específico dentro de una variable de un tipo más general. A esto se le llama upcasting porque estamos subiendo en la jerarquía. Desde un tipo más específico, como perro, gato, león, hacia un tipo más general, como animal. Y como Java lo hace automáticamente, sin que nosotros tengamos que forzar la conversión, también se le llama casting implícito. Con esta línea, le estamos diciendo a Java, este objeto es un perro, pero por ahora trátalo simplemente como un animal. Es decir, aunque el objeto real sea un perro, Java lo va a tratar como un animal, porque en tiempo de compilación, Java se guía por el tipo de la variable y no por el tipo real del objeto. Por eso, aunque el objeto real sea un perro y tenga atributos propios de esa clase, no podremos acceder directamente a esos atributos desde una variable de tipo animal, porque esos atributos no existen en la clase animal. Ahora pasemos al segundo concepto, el downcasting, también conocido como casting explícito. Acá queremos tomar algo que Java ve como un tipo más general y tratarlo como un tipo más específico. Sin embargo, si intentamos hacerlo directamente, Java nos muestra un error. Lo que sucede acá es lo siguiente. Si yo te muestro un perro, un gato o un león, tú puedes decir con total seguridad, sí, eso es un animal. Sin embargo, si yo solo te muestro la silueta de un animal, ¿puedes decir con total seguridad que eso es un perro? No necesariamente, porque ese animal podría ser un perro, pero también podría ser un gato o un león. Y eso mismo le pasa a Java. Como ya vimos, en tiempo de compilación, Java se guía por el tipo de la variable. Entonces, si la variable es de tipo animal, Java no puede asegurar que dentro haya realmente un perro. Por eso, si intentamos tratarlo directamente como un perro, aparece un error. Sin embargo, existe una forma de forzar esa conversión. Lo que tenemos que hacer es escribir el tipo específico entre paréntesis antes de la variable de tipo general. Y con eso, el error de compilación desaparece. Es como si le estuviéramos diciendo a Java, entiendo tus dudas, pero confía en mí. Yo sé que este animal realmente es un perro. A esto se le llama downcasting, porque estamos bajando en la jerarquía, desde un tipo más general, como animal, hacia un tipo más específico, como perro. Y como esta conversión no ocurre automáticamente, sino que nosotros tenemos que escribirla manualmente, se le llama casting explícito. Eso sí, con el downcasting tenemos que tener cuidado. En este caso, al ejecutar nuestra aplicación, todo irá bien, porque el objeto guardado en la variable animal realmente es de tipo perro. Así que la conversión explícita se realiza sin problemas. Pero si intentamos convertir a perro un objeto que en realidad es solamente un animal, la aplicación fallará al ejecutarse y lanzará una excepción llamada class cast exception. Por eso, antes de hacer un downcasting, primero tenemos que comprobar si el objeto realmente es del tipo que creemos. Pero no te preocupes, esto lo veremos en unos minutos. Y ahora sí, ya estamos listos para sobreescribir el método equals en la clase persona. Lo primero que tenemos que entender es esto. El programador decide cuándo dos objetos, en este caso de tipo persona, son iguales. En nuestro caso, vamos a decir que dos personas son iguales si tienen la misma edad y el mismo nombre. Esta regla la vamos a tener presente durante toda la implementación del método. Como podemos recordar, persona 1 invocó su método equals y le pasó como argumento persona 2. Cuando persona 2 llega al método, ocurre un casting implícito. Es decir, el objeto sigue siendo de tipo persona, pero dentro del método ahora es tratado como un objeto de tipo object. Pero ahora existe un problema.
En el objeto obj, los atributos edad y nombre no son visibles, porque para Java, el objeto obj es un objeto de tipo object. Por esa razón, tenemos que realizar el siguiente casting explícito. Y ahora, desde la nueva variable otra persona, podemos acceder sin problemas a los atributos edad y nombre. Pero ahora tenemos otro problema. Como el parámetro del método equals es de tipo object, a este método le podemos pasar cualquier tipo de objeto. Eso quiere decir que, si quisiéramos, le podríamos pasar incluso un string. Sin embargo, cuando la aplicación esté corriendo y se llegue a la línea del casting, se lanzará una excepción, ya que ese objeto no era realmente de tipo persona, sino de tipo string. Entonces, lo que tenemos que hacer es permitir el casting explícito solamente cuando estemos seguros de que el objeto obj es una instancia de tipo persona. Para eso, primero borramos esta línea, luego agregamos un bloque if-else y como condición ponemos lo siguiente. Esta condición nos dará verdadero si el objeto obj realmente es una instancia de tipo persona y falso si no lo es. Y ahora sí, dentro del bloque if traemos de vuelta el casting explícito. Y esta vez esto es seguro, porque solo se entrará a este bloque if si el objeto obj es una instancia de tipo persona. Y en el caso de que el objeto obj no sea una instancia de tipo persona, simplemente retornamos falso. Ahora, si vemos el enunciado, nuestro método debe retornar verdadero si los atributos de los dos objetos son idénticos. Entonces, agregamos un bloque if-else y dentro de los paréntesis vamos a comparar los atributos de ambos objetos. El primer atributo que vamos a comparar es edad, y para eso usamos simplemente el operador de igualdad porque edad es de tipo entero, es decir, un tipo primitivo. Luego, dejamos por mientras un espacio y ahora vamos a comparar los nombres de las personas. Para esta comparación usamos el método equals del primer nombre, porque nombre es de tipo string, es decir, un tipo no primitivo. En este caso, nosotros no tenemos que sobreescribir el método equals de la clase string, porque string es una clase que ya viene con Java y ya tiene su propia implementación del método equals. En cambio, nosotros sí tenemos que sobreescribir el método equals en la clase persona, porque persona es una clase creada por nosotros. Ahora necesitamos un conector que nos permita comprobar que las dos condiciones sean verdaderas al mismo tiempo. Para eso usamos el ilógico. Con esto, el resultado de toda esta expresión será verdadera solamente si ambas condiciones son verdaderas. Entonces, si los atributos de los dos objetos son idénticos, retornamos verdadero. Y si no es así, retornamos falso. Y con esto hemos terminado la implementación del método equals de la clase persona. Y ahora, si volvemos al main y ejecutamos la aplicación, podemos ver que aparece el mensaje son iguales. Y esto tiene sentido, ya que tanto las edades como los nombres de los objetos son idénticos. Pero si cambiamos un nombre y ejecutamos nuevamente la aplicación, podemos ver que ahora aparece el mensaje no son iguales. Y si ahora dejamos los nombres iguales, pero cambiamos una edad, al ejecutar la aplicación aparecerá nuevamente el mensaje no son iguales. Con esto hemos comprobado que nuestro método equals funciona correctamente. Ahora regresemos a la clase persona porque vamos a simplificar un poco nuestro método equals. Si nos fijamos bien, toda esta expresión ya produce el resultado que queremos retornar. Verdadero si los atributos son iguales y falso si alguno es diferente. Por eso, podemos ahorrarnos todo este bloque if-else y retornar directamente el resultado de la expresión. Ahora, este bloque if-else es correcto, pero también podemos simplificarlo usando solamente un bloque if. En el caso de que la condición sea verdadera, hacemos el casting explícito y luego retornamos el resultado. Y si no se entra en el bloque if, simplemente retornamos falso, porque eso significa que el objeto no es una instancia de tipo persona. Y ahora sí, nuestro método se ve mucho más simple, más limpio y más fácil de entender. Ahora, déjame contarte una última cosa que es importante tener en cuenta cuando sobrescribes el método equals. Como te mostré antes, todas las clases en Java heredan de la clase Object. Y eso también incluía a nuestra clase persona. Por eso, nuestra clase persona también tiene métodos que vienen desde la clase Object, como por ejemplo el método equals. Pero otro de los métodos que también heredamos desde la clase Object es el método hashcode.
Este es un método que retorna un número entero. A ese número normalmente se le conoce como el código hash del objeto. Ese número puede ser usado por Java internamente para organizar objetos en ciertas estructuras, como hashmap y hashset. Pero no se preocupen, en este video no vamos a hablar de esas estructuras. Lo importante por ahora es entender que existe una regla entre el método equals y el método hashcode. Si dos objetos son iguales según el método equals, entonces esos dos objetos también deben tener el mismo código hash cuando llamamos al método hashcode. Pero en nuestro caso, nosotros hemos sobrescrito el método equals en la clase persona. Eso significa que ahora somos nosotros quienes decidimos cuándo dos objetos de tipo persona son iguales. Sin embargo, el método hashcode todavía está usando la implementación que viene desde la clase object. Y eso podría causar una incoherencia entre el resultado del método equals y el resultado del método hashcode. Por eso, ahora lo único que nos faltaría sería adaptar también el método hashcode, para que tanto equals como hashcode respeten la misma idea de igualdad. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, sobreescribir el método hashcode. Aquí lo que vamos a retornar es lo siguiente. Primero, escribimos objects, que es una clase de Java que tiene varios métodos útiles para trabajar con objetos. Entre esos métodos está hash, que recibe uno o varios valores y a partir de ellos produce un código hash. Como en nuestra clase persona, la igualdad está basada en los atributos nombre y edad, simplemente le pasamos esos mismos atributos separados por coma. Y listo. Ahora, nuestros métodos equals y hashcode trabajan respetando la misma idea de igualdad. Y ahora sí, repasemos rápidamente lo que aprendimos con este nuevo ejemplo. Acá tenemos la clase perro, que tiene 4 atributos. Y lo que vamos a hacer acá es sobreescribir el método equals. Como solo queremos comparar instancias de tipo perro, verificamos si el objeto es una instancia de tipo perro. Y si no, retornamos falso. Luego, para poder acceder a los atributos del objeto, realizamos un casting explícito. Y ahora vamos a retornar el resultado de comparar a ambos objetos usando sus 4 atributos. Y con eso, estamos listos con el método equals. Sin embargo, tú sabes que cuando se sobrescribe el método equals, también se tiene que sobrescribir el método hashcode. Entonces, lo que vamos a retornar es el hashcode de todos los 4 atributos que usamos para la comparación en equals. Y ahora sí, terminamos.